Bueno, ok. Entonces, básicamente vamos a empezar con el tema de vibraciones. Vibraciones, que es este capítulo que vamos a tratar, es más bien em, separable en dos grandes grupos. Primero que nada tenemos las vibraciones naturales, que son las que de repente vamos a analizar con mayor precisión, y las vibraciones amortiguadas. También tenemos vibraciones forzadas, pero eso va a ser más bien para analizarlas luego en otro capítulo. Entonces, para las vibraciones naturales, ¿qué les caracteriza básicamente? Dentro de las vibraciones naturales, lo que hacemos esencialmente es tener un cuerpo que estaba inicialmente en equilibrio y una vez que analizamos ese cuerpo en equilibrio, lo que vamos a hacer es tratar de ver si en ese problema tenemos una cierta fuerza, una fuerza K por X o M por tita, una fuerza tal que a medida que el cuerpo tiende a desplazarse de su posición de equilibrio, esta fuerza que estamos analizando tiende a aumentar o disminuir. O sea, en módulo tiende a aumentar. Es decir, tiende a que el cuerpo vuelva a su posición original. Entonces, esa sería la fuerza que caracteriza a las vibraciones naturales. Ahora, para las vibraciones amortiguadas tenemos también una fuerza. Pero en este caso, esta fuerza que vamos a analizar es más bien la suma de dos fuerzas que vamos a estudiar después. La fuerza F1, que sería una fuerza idéntica a la K por X que ya conocíamos, a esta de acá, pero también vamos a sumarle una componente que va a ser la fuerza que tiende a amortiguar el sistema. Es decir, una especie de fuerza que tiende a que el sistema pierda energía, que vaya frenándose de alguna manera. Entonces, esta fuerza que hace que el sistema vaya frenándose es la que se denomina fuerza amortiguadora. O en todo caso, que de alguna manera es siempre proporcional a la velocidad que tiene el cuerpo. Es decir, mientras más rápido tiende el cuerpo a moverse, esta fuerza va a tender a frenarle con mayor intensidad. Entonces, esta fuerza podemos decir que es básicamente K1 por B o K1 por X punto. Donde X punto es básicamente un desplazamiento genérico. Puede ser un ángulo, puede ser un desplazamiento lineal, puede ser básicamente cualquier cosa, pero es un parámetro respecto del cual vamos a tratar todo el movimiento que vamos a analizar. Entonces, ya tenemos bien clasificadas las cosas. Ahora vamos a estudiar el tema de vibraciones naturales. Para vibraciones naturales pasa lo siguiente. Y vamos a tratar de analizar lo que pasa con las vibraciones naturales siguiendo un proceso, un algoritmo bien definido. Es decir, vamos a tener un paso a paso bien definido de cómo analizar este tipo de problemas. Para eso, lo que vamos a hacer es tomar el caso más simple posible, que también es una deducción del libro, pero que vamos a tomarlo como una especie de problema, es el caso de un resorte. Y vamos a ver cómo aplicar ese algoritmo que nos va a servir para resolver todos los problemas siguientes. Entonces, primero que nada, vamos a tomar un resorte. Tenemos un resorte acá estático, o sea, sí, en equilibrio propiamente, tranquilo, sin ningún problema. Después estaba con su cierta longitud inicial, L0, que era la longitud del resorte, y tenía una cierta X estática. Entonces, nuestro resorte así estaba bien tranquilo. Entonces, para analizar los parámetros que definen el tema de las vibraciones naturales, lo que vamos a hacer es tomar este resorte que estábamos analizando y vamos a... Bueno, esto supuestamente es una manita estirando. Bien, bueno, lo que va a hacer básicamente es estirar a este resorte que estaba inicialmente en una posición de equilibrio hasta una nueva posición que, no sé, vamos a denotar por acá. Una nueva posición que va a ser parametrizada en función al parámetro, que va a ser parametrizada de acuerdo a la variable que vamos a utilizar para poder definir el movimiento del cuerpo. Entonces, esto sería L0 de vuelta, esto sería X estática, y esta elongación que tendríamos acá sería nada más y nada menos que la elongación parametrizada, la elongación paramétrica, la que es debida a X. Entonces, esto de acá sería propiamente nuestra X, la que estamos tratando de conseguir. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez parametrizado todo esto, vamos a tratar de conseguir primero que nada las ecuaciones estáticas y luego las ecuaciones dinámicas. Bien, para las ecuaciones estáticas tenemos así el resorte. Lo tenemos acá. Tenemos una fuerza K por X estática y tendríamos una fuerza que va a ser mg. Si es que analizamos esto, tenemos sencillamente que K por X estática es igual a mg. Esta ecuación va a ser la que vamos a utilizar posteriormente para hacer que nuestro problema de alguna manera sea lineal, o sea, sí, que sea lineal propiamente, que sea una ecuación diferencial pura, que no tenga componentes extras o componentes forzadas sumadas a la ecuación. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación de acá, lo que vamos a hacer es analizar el caso dinámico. Para el caso dinámico tenemos lo siguiente. Tendríamos K por una x', que sería la suma de la x estática inicial, como habíamos visto en el paso anterior acá. La x estática inicial, que sería este de acá, y una x que es la que vamos a parametrizar. Entonces, sería igual a K por x estática más x. Tendríamos acá el cuerpo y tendríamos acá mg. Y esto sería igual a masa por aceleración, por la segunda ley de Newton. Entonces, ahora, lo interesante es que esta aceleración que definimos acá, como también está en el mismo sentido que la x que utilizamos como parámetro, entonces podemos decir que esta aceleración que estamos utilizando acá, que es la razón de cambio de esa x propiamente, entonces, ya que x estática permanece constante, entonces la aceleración sería de alguna manera igual a x dos puntos. Y de acá podemos, utilizando este sistema que tenemos acá propiamente, podemos llegar a estas ecuaciones. Masa por x dos puntos sería igual a mg menos k por x estático más x. Y tenemos una ecuación. Pero ¿qué pasa con esta ecuación? Tiene componentes forzadas como son la mg, tiene otra componente forzada que es la x estática. Entonces ahí es donde vamos a utilizar esta ecuación que habíamos definido, que sería la ecuación estática del problema, que es la que está acá. La ecuación estática del problema. Ahora, una vez que definimos la ecuación esta, lo que vamos a hacer es utilizar estas condiciones estáticas, esto de acá con esto de acá, y vamos a llevar a la ecuación que tenemos acá. Entonces, al hacer eso, vamos a tener esta ecuación de acá. Masa por x dos puntos es igual a mg menos k por x estática más x. Entonces, disculpen si es que de repente suena un poco congestionado, pero es por, o sea, estoy un poco engripado, así que es un problema de eso. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Esta mg que tenemos acá y esta k por x estática son condiciones estáticas, se anulan entre sí, porque habíamos visto que mg es igual a k por x estática en el ítem anterior. Entonces, lo que tenemos finalmente es m por x dos puntos es igual a menos k por x. Si es que, no sé, hacemos esta ecuación un poquito más cómoda, tendríamos m por x dos puntos más k por x. Y esto sería igual a 0. Y acá ya tenemos la ecuación que nos va a servir para resolver casi todos los problemas de vibraciones naturales. Entonces, empezamos resolviendo esta ecuación. Bien, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Hay varias maneras. Los problemas que vamos a resolver después, una vez que ya definimos la solución de esta ecuación, son básicamente de hallar la frecuencia natural, de hallar ciertos parámetros de la oscilación, entre otros. Son cosas bastante sencillas una vez que obtenemos esta ecuación. Bien, y esta ecuación la podemos obtener fácilmente. Si es que nos recordamos de nuestras clases de cálculo 3, entonces podemos, si es que no, o sea, las clases de cálculo 3 que habíamos dado anteriormente, entonces podemos resolver este problema. Bien, entonces podemos utilizar por ejemplo el operador D. Si es que utilizamos el operador D acá, entonces tendríamos lo siguiente.
d cuadrado más k, esto multiplicado por la masa, multiplicado por x sería igual a 0. Entonces tenemos básicamente todo resuelto. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación que es algebraica propiamente de manera a obtener la solución del problema. Entonces tendríamos d igual a más menos raíz de k sobre masa imaginaria. Después, una vez que resolvemos esto, lo que nos decía nuestra forma de resolver ecuaciones, de resolver ecuaciones diferenciales en cálculo 3, era que teníamos que tomar esa solución que teníamos, esa solución para el operador algebraico, y convertirlo en C1 por E a la menos raíz de K sobre masa D por imaginario más C2 por E a la menos, la masa en realidad, raíz de K sobre masa D por imaginario. Y esto sería nuestra ecuación, esta sería la solución. Obviamente esta ecuación de acá es muy complicada de analizar, ese tipo es una ecuación compleja. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando la ecuación de Euler, que era E a la I phi igual a coseno de phi más J, o en todo caso como estábamos usando I, más I por seno de phi. Y esto era la ecuación de Euler. E a la I phi igual a, no sé si se usa una phi, pero perdón, entonces sería coseno de phi más I por seno de phi, donde I es la unidad imaginaria y phi es el ángulo que estamos utilizando, o cualquier parámetro. Entonces, utilizando esta ecuación de Euler acá, vamos a poder llegar a la relación x igual a C1' por coseno de omega n por t más C2' por seno de omega n por t. Y llegamos a la ecuación propiamente. Esta ecuación que tenemos acá, ¿de dónde salió esta omega n? Bueno, esta omega n es sencillamente la frecuencia que tiene, se llama frecuencia natural, pero por el momento es sencillamente este parámetro que queda de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, esa omega n, en el caso del resorte, y solamente en el caso del resorte, sería igual a raíz de k sobre masa. ¿Qué es esta? Ahora, una vez que tenemos esto casi resuelto, lo que vamos a hacer es tratar de definir cada uno de los parámetros del sistema. Bueno, estas C1' y C2' son sencillamente constantes de solución. No afectan en absolutamente nada por el momento. Lo que sí tenemos que saber es que esta omega n que tenemos acá es muy importante. Es prácticamente la raíz de todos los problemas. Es lo que vamos a hacer en casi todos los problemas de vibración. Es lo que vamos a tratar de hallar. Porque la omega n define de alguna manera toda la mecánica del sistema. Está definida por omega n prácticamente. Las condiciones iniciales las definen, por ejemplo, la amplitud, que es otro parámetro que vamos a ver después, y el ángulo de fase. Pero las condiciones, el periodo, los aspectos fundamentales de la vibración lo definen la omega n. Entonces, esta omega n, ¿cómo se llama? Primero que nada, esta omega n se denomina frecuencia natural del sistema y propiamente no tiene unidades de frecuencia, tiene más bien unidades de radianes sobre segundo. Es una forma de representar la frecuencia de manera que sea un parámetro repetitivo de este seno y coseno, que sea una frecuencia bien definida. Entonces, esta omega n es la frecuencia natural del sistema. Ahora, la frecuencia que nosotros conocemos habitualmente, que es la que se mide en Hertz, esto se mide en radianes sobre segundo. La frecuencia que nosotros conocemos y que medimos fundamentalmente en Hertz es esta de acá, que tiene unidades de medida en Hertz y que de alguna manera se relaciona con esta omega n que tenemos acá mediante una simple ecuación. A ver, ahí está. Esta omega n es 2pi por la frecuencia, esta frecuencia medida en Hertz, o 2pi sobre periodo.
donde el periodo sería el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. Es algo que ya conocíamos. Entonces, esto nos va a servir bastante. Omega n, frecuencia natural del sistema. Bien, ahora vamos al siguiente punto. Para el siguiente punto de la resolución de este problema, habíamos llegado a esta ecuación de acá. Pero esta ecuación de acá no la podemos analizar propiamente. O sea, es bastante complicada de analizar porque tendríamos que hallar C1', C2' con condiciones de frontera. Entonces, como es de repente un poco tedioso resolver eso, lo que vamos a hacer es algo más simple. Vamos a tomar esta C1' y vamos a ver algo que ya habíamos visto. O sea, eso es muy redundante. Ver algo llamado fasores. Los fasores son sencillamente una forma de tratar de representar funciones sinusoidales o sinusoidales de alguna manera en un esquema de manera que podamos sumar más fácilmente estas funciones sinusoidales. Los fasores sirven básicamente para eso, o sea, por lo menos en esta materia en particular, sirven para poder sumar funciones sinusoidales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro diagrama fasorial. Y en nuestro diagrama fasorial es sencillo describir ciertas cosas. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es tomar este eje de acá como el eje seno. Es decir, todas las funciones que tengan, o sea, todas las ecuaciones, todas las funciones que tengan una forma debida al seno se van a escribir sobre este eje. Y todas las funciones que tengan una forma debida al coseno se van a escribir sobre este eje. Y algo muy importante del tema de los fasores. Para sumar dos fasores cualesquiera, estos tienen que tener igual frecuencia natural. Es decir, este parámetro de omega n por omega n siempre tiene que ser idéntico, o si no, no podríamos sumar varios fasores. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué teníamos acá? C1', el de acá, era el multiplicador de nuestro coseno y C2' era el multiplicador de nuestro coseno. Como esto solamente tiene omega n por t y no tiene un ángulo extra que se le sume, y lo mismo para esto, entonces quiere decir que esto que tenemos acá es C1' para el coseno, acá, perdón, acá. Bien, entonces sería C1' por el coseno y C2' por el seno. Una vez que tenemos eso, sumamos estas dos ecuaciones. O sea, sumamos esto como si se tratasen sencillamente de vectores. Y quedamos finalmente con esto. Quedamos con un vector que tiene una cierta amplitud A y que tiene un cierto ángulo φ. Bien. ¿Qué son cada uno de estos parámetros? Este parámetro sería la amplitud del movimiento resultante y este ángulo φ es lo que se conoce como ángulo de fase. Entonces, quiere decir que nuestra ecuación que teníamos inicialmente acá, que era más bien función de C1', C2' y todo ese tema, la podemos convertir en algo más simple, que sería esta ecuación de acá. Entonces nos quedaría x igual a amplitud por, si queremos podemos escribirla como función del seno o como función del coseno, pero eso es muy importante. Si es que la escribimos como función del seno, este ángulo de acá lo debemos medir con respecto al eje seno, y si queremos medirlo con respecto al coseno, este ángulo de acá tendremos que medirlo con respecto al eje coseno, que en todo caso sería acá propiamente. Entonces es más práctico medirlo con respecto al eje del seno. Entonces acá nos quedaría a por seno de omega n por t más phi. En el libro toma esta a que tenemos acá como de una manera más sencilla y más simple aún. La tomo sencillamente como x máxima. X máxima que sería de alguna manera el desplazamiento máximo que puede tener el cuerpo en su movimiento de oscilación. Y allí tenemos. Esa sería la ecuación para el movimiento, para nuestro sistema, para vibraciones naturales. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a derivar esa ecuación que ya habíamos conseguido. Esta de acá. Si es que la derivamos, vamos a tener, bueno, ahora mis clases de derivación. Bien, entonces, xm
por omega n, que sería la derivada interna, por coseno de omega n por t más phi. Y si también queremos ponerlos un poquito más técnicos, vamos a encontrar la aceleración. Bueno, no más técnicos, vamos a conseguirla nomás porque nos va a servir después. Bien, que sería menos xm por omega n al cuadrado por seno de omega n por t más phi. Y ahí tenemos la ecuación para la aceleración. Bien, ahora vamos a fijarnos en algo muy importante de todos los problemas. Les había hablado inicialmente de un algoritmo. El algoritmo para poder resolver las ecuaciones que es propiamente basado en el método de la segunda ley de Newton, así pura como la conocemos, es decir, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, o suma de momentos igual a inercia por alfa, obviamente con respecto al centro de gravedad. Esa es la primera técnica para resolver esta clase de problemas. Porque lo que pasa acá es que las ecuaciones ya están definidas, o sea, es esto de acá. Es sencillamente parametrizar esto de acá. Entonces el problema de esta clase de vibraciones naturales es conseguir la omega n, conseguir la amplitud, conseguir el ángulo de fase. Entonces, bien. Y ahora, ¿qué pasa? Habíamos visto que el algoritmo entonces se fundamenta en tres pasos bien definidos, o sea, en dos pasos bien definidos. Tenemos un cuerpo en estado de equilibrio, como era en el caso anterior, que era el resorte. Bien, ese cuerpo en estado de equilibrio estaba acá. Un ratito. Acá. Bien, teníamos un cuerpo en estado de equilibrio y lo que hacíamos era moverlo de su posición de equilibrio. Lo movíamos de su posición de equilibrio y tratábamos de parametrizar el movimiento del cuerpo en función a un parámetro, sí, en función a una variable. Una vez que teníamos esa variable definida, lo que hacíamos era esencialmente tratar de describir el movimiento del cuerpo utilizando esa variable. Y una vez que describimos el movimiento del cuerpo utilizando esa variable, es cuando teníamos definida la frecuencia natural, la amplitud, o sea, teníamos definida la frecuencia natural. El ángulo de o sea, la amplitud y el ángulo de fase son sencillamente parámetros que van a depender de las condiciones iniciales. Pero en lo que se basan todos los problemas básicamente es en hallar esta omega n. La frecuencia natural del sistema es lo más importante de todo. Bien. Ahora, ese era el método original. Entonces, paso 1, primero que nada, era analizar el cuerpo en equilibrio. Paso 2 era parametrizar el movimiento del cuerpo en función a una variable. Puede ser x, puede ser un ángulo, puede ser un desplazamiento lineal, puede ser prácticamente cualquier cosa toda vez que podamos relacionarlo de alguna manera con la segunda ley. Y teniendo en cuenta el tema de que los ángulos se miden, o sea, que sea un sistema de referencia de dextrógiro, es decir, que los ángulos se miden en sentido antihorario. Y que además de todo se cumpla esa condición de que Ix, o sea, que el producto vectorial de I por J debería de dar K. Y se tiene que cumplir el triangulito ese del que habíamos hablado en clase, este de acá. Y JK, un sistema de referencia de dextrógiro. Y en ese sistema de referencia de dextrógiro, los ángulos, por lo menos para el plano, se miden con respecto al eje X, en sentido antihorario. Bien, ahora, ¿qué más? Una vez que analizamos equilibrio, desplazamos al cuerpo de su posición de equilibrio y parametrizamos un movimiento en función a una variable, que puede ser cualquiera, entonces planteamos la segunda ley. Como tercer paso, entonces planteamos la segunda ley. Dependiendo de si se trata de un sólido rígido o de una sola partícula, podemos utilizar el tema de la segunda ley lineal, que era suma de fuerzas igual a masa por aceleración, o la segunda ley que es más bien para los movimientos de rotación, que era sumatoria de momentos respecto del centro de gravedad igual a inercia centroidal por la aceleración angular del cuerpo. Bien, entonces, ese sería el algoritmo, la forma de obtener el parámetro omega n.
Omega n es prácticamente es lo que siempre vamos a tratar de definir. Omega n es nuestro objetivo, nuestra meta final. Bien, entonces, eso sería el método 1. Ahora, ¿cuál es el método 2? El método 2 es un método que consiste en definir posiciones particulares. Habíamos visto que esta velocidad es x punto igual a xm por omega n. Y vamos a prestarle especial atención a esto. Si esto de acá es xm por omega n, tiene, como es una función sinusoidal, es un coseno propiamente, entonces básicamente oscila entre 0 y 1 en valor absoluto. O en realidad oscila entre menos 1 y más 1, pero es 0 y 1 en valor absoluto. Entonces, quiere decir que nuestra velocidad, esa x punto, esa razón de la variable de cambio, esa razón de cambio de la variable, es propiamente máxima, velocidad máxima, sería igual a xm por omega n. Y esto sería su valor máximo. Ahora, ¿qué pasa en ese punto en el cual la velocidad es máxima? En ese punto en el cual la velocidad es máxima, si es que volvemos a nuestras ecuaciones de acá, vamos a ver que si esto es 1, si es 1, entonces este seno de acá se vuelve 0, porque tienen exactamente el mismo argumento. Entonces, si para ese caso de que la velocidad es máxima, la aceleración es igual a 0, entonces quiere decir que tenemos la velocidad máxima en la posición de equilibrio. Velocidad máxima en la posición de equilibrio. Y esto es muy importante para nosotros. Esto sería uno de los puntos que vamos a analizar. El otro punto que vamos a analizar es el punto en el cual el cuerpo tiene velocidad 0. Cuando el cuerpo tiene velocidad 0, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo tiene velocidad, y vamos a imaginarnos de alguna manera utilizando un péndulo. Un péndulo también es un caso, si es que simplificamos las cosas, si el ángulo es bastante pequeño, es un caso particular de vibraciones naturales. Supongamos que tenemos un péndulo. Esto sería nuestro ángulo phi y esto sería nuestro péndulo. Bien, nuestro péndulo inicialmente inició su recorrido desde esta posición. Acá estaba en equilibrio, en esta posición de acá, en 1. Bien, cuando estaba en ese punto, alguien decidió moverlo de su posición de equilibrio, con un ángulo parametrizado denominado phi. Entonces, una vez que se movió de su posición de equilibrio, este péndulo va a empezar a realizar este movimiento, va a empezar a hacer una especie de vaivén en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Una vez que el péndulo fue movido de su posición de equilibrio, ahora en este punto en particular llega a su amplitud máxima, llega a su phi igual a phi máxima, o para que no nos confundamos, es el valor máximo que tiene la variable que utilizamos para parametrizar a partir de la posición de equilibrio. Bien, este no es el ángulo de fase propiamente, es la variable que utilizamos para parametrizar. Bien, entonces, cuando llega a phi igual a phi máxima, quiere decir que el cuerpo tiene velocidad 0. Pero algo muy interesante es que cuando llega a ese punto en particular, su energía potencial V llega a su punto máximo. Es decir, llega a alejarse lo más posible de su posición de equilibrio y por tanto V llega a ser V máxima. Entonces, cuando V igual a 0, cuando la velocidad es igual a 0, tenemos que la energía potencial es igual a V máximo. Por eso le puse la colita acá, que parece que es por eso, por tratar de que la velocidad no sea exactamente el mismo símbolo que la energía potencial. Es algo que siempre nos pasa en clase. Pero, bien, entonces, tenemos algo muy interesante ahora. Tenemos que la velocidad es igual a xm por omega n, la velocidad máxima, es igual a xm por omega n en el punto en el cual el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. Y
También tenemos que la velocidad es igual a cero cuando el cuerpo pasa por su punto de energía potencial máxima, V igual a V máxima. A partir de estas dos condiciones podemos resolver prácticamente cualquier problema, porque lo que vamos a ver es que si tenemos, por ejemplo, la ecuación de energía, que era T1 más V1 más el trabajo de 1 a 2, era igual a T2 más V2. Esto es trabajo de fuerzas no conservativas. El trabajo la energía cinética 1 más la energía potencial 1 más el trabajo de 1 a 2 de las fuerzas no conservativas es igual a la energía cinética 2 más el trabajo 2. Más la energía potencial 2. Bien, ahora, ¿de qué nos sirve esto en nuestro problema original? Para nuestro problema original, lo que pasa es que si analizamos, por ejemplo, este primer punto, el punto en el cual estaba en equilibrio, en ese punto en particular, sabemos cómo tomamos ese punto particular como nuestro digamos, sistema como nuestro origen, como el origen de nuestro sistema de referencia, nuestras energías potenciales allí se vuelven cero. Este trabajo de fuerzas no conservativas por el momento no lo vamos a analizar. Entonces la energía potencial se vuelve cero, solamente nos queda energía cinética, que estaría definida por xm por omega n, que sería nuestra energía cinética máxima, y en el estado 2 tendríamos energía cinética 2, que va a ser cero porque es como habíamos visto acá. La velocidad es igual a cero cuando la energía potencial es máxima, entonces esto es igual a cero. Y solamente sobrevive esto de acá. Entonces tendríamos lo siguiente. T máxima, que sería esto de acá, igual a V máxima. Y es básicamente analizar el cuerpo en dos posiciones. Analizar el cuerpo en el punto en el cual está en equilibrio y analizar el punto en el cual el cuerpo tiene velocidad cero. Y es donde posee su energía potencial máxima. Entonces, eso es básicamente todo. Esa es la forma de analizar esta clase de problemas. Vamos a empezar en el siguiente tutorial con algunos ejercicios y vamos a ver que es prácticamente lo mismo, que nunca varía de esto. Entonces, eso es la primera parte del tutorial.